A mí me encanta tener miedo, porque ya dejó de ser un enemigo oculto para más bien ser un indicador, para el miedo ser un combustible. Cuando entraba a trabajar en un restaurante de dishwasher, no duraba un mes siendo el dishwasher, ya luego era un buzzer, ya luego era un mesero y me visualizaba no solamente siendo el general manager del restaurante, sino aprendiendo de la industria para tal vez en algún punto tener un restaurante. De lavar platos en un restaurante hasta convertirse en un referente en la industria financiera de Estados Unidos, Sergio Carta es el vivo ejemplo de que el sueño americano es alcanzable. Fundador de Carta Business Group, ha empoderado a cientos de migrantes hispanos, transformándolos en asesores financieros exitosos. Autor del libro Emigrar a la Prosperidad, Sergio no solo ha construido una carrera impresionante, sino que también ha abierto caminos para que otros sigan sus pasos. Hoy, en Mentes Emprendedoras, exploraremos cómo este emprendedor venezolano ha cambiado vidas y que podemos aprender de su inspiradora trayectoria. Para tú poder trascender en una oportunidad como la nuestra, debe ser una persona que tiene... Una persona que trabaje como valet parking tiene la oportunidad de ahorrar y capacitarse en otra habilidad al mismo tiempo. Creo que es un tema de decisión y disposición. Entonces, lo que hacemos es un análisis de necesidades personalizados según la situación de cada familia. No son las mismas necesidades de una familia que tiene 3 hijos a una familia que tal vez es una madre soltera con un hijo. Hablemos de algo polémico. Te vi en un post con Yados. ¿Qué opinas de Yados? Yados es la persona, para mí lo que genera ansiedad a una persona es proyectarse a 1, 2, 3, 4 años y no le permite estar en un estado presente de poder estar atacando el día a día. Eso es perseguir. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir desde que llegaste acá? Ocurrió hace poco, hace 2 años y medio, cuando tuve que hacer y tomar la decisión de... Hoy entendí algo que literalmente, boom, me voló la cabeza. Que un inmigrante que llega a los Estados Unidos sin hablar inglés, trabajando de mesero, lavaplatos, valet parking, pueda terminar con $1 millón en carros dentro de su garaje. Pero más allá del dinero, aprendí que el verdadero éxito viene cuando tú entiendes que estás en una etapa transitoria y que tu situación actual no define tu destino. Sergio me enseñó que el miedo no es una señal para que te detengas, sino de que vas en el camino correcto. Este episodio es para ti, que estás empezando desde abajo, que estás dudando, que a veces piensas en rendirte. Hoy quiero que escuches esta historia y te des cuenta de que tú también puedes lograrlo. Sergio, aterrizaste en los Estados Unidos en el 2015. ¿Cuál era tu mayor sueño y cuál fue la realidad que te encontraste? Mira, realmente cuando yo aterricé en los Estados Unidos no tenía muchas expectativas porque a diferencia de tal vez muchas otras personas que venían escapando o venían huyendo tal vez de la situación de su país o buscando un futuro mejor, en mi caso yo llegué en mi prime económico que tenía en Venezuela. O sea, no vine huyendo ni escapando de la situación país que estaba viviendo, sino que en ese momento había comenzado una relación, recién comenzado una relación y los planes de esa chica, ya cuando la conocí, eran venirse a vivir a los Estados Unidos. Simplemente yo en ese punto no tenía visa, ella me ayudó a sacar mi visa americana y me dijo, mira, para que me visites, porque como, bueno, me voy, tal vez no sigamos siendo novios, pero en algún momento me puedas visitar. Y cuando llegué fue con esa intención. ¿Qué ocurre? Yo antes no había salido de Venezuela a ningún otro país. El primer país que visité, el momento en el que viajé fue los Estados Unidos y me voló la cabeza de venir del tercer mundo al primer mundo y obviamente absolutamente todo me impactó. Todo me impactó, pero yo creo que me sirvió mucho el no tener esa expectativa de en ese punto llegar con la intención del inmigrante buscando el sueño americano o descubrir nuevas fronteras, sino que era realmente un viaje de diversión, hasta el punto en donde ya me enamoré de todo lo que nos ofrece este país y decidí quedarme, porque ni siquiera fue la primera. Bajé, subí varias veces a Venezuela, unas 3, 4 veces en el transcurso del primer año, y ya luego sí tomé la decisión de quedarme a servir acá. ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas en Venezuela? Venezuela era comerciante de todo lo que era calzado, ropa deportiva. Venían los importadores desde China, trabajábamos con todo lo que era calzado deportivo, ropa deportiva, artículos deportivos, y yo le compraba directamente a las personas que traían el contenedor desde China y distribuía a nivel nacional. Lo que hoy por hoy ya es conocido como e-commerce, o incluso tú que te dedicas a la industria de las ventas online a través de Amazon, en ese punto no existía. Estamos hablando del año 2012, 2013. Bueno, realmente comencé en el 2010, 2012 y 2013 fueron el boom como tal del negocio, pero lo hacía a través de internet.
Claro, en esa época estaba Mercado Libre, existían otras Sí, plataformas, todo, pero no era algo tan conocido por correcto. todo el mundo. Todo lo que eran plataformas como Mercado Libre, Facebook, el boom de Instagram cuando comenzó en el 2013 Ciertamente. y en ese punto, tal cual como hoy, intercambio con artistas, publicidades, ser sponsors de ciertas marcas, de ciertos programas y así fue como ya conocer la marca y bueno, resultó que en verdad nos fue bastante bien en ese punto con todo el área del comercio. Y cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿qué hiciste? De entrada, analizar qué podía hacer, ¿no? Como te digo, no venía en una situación económica mala, pero tampoco fue que me bajé del avión con $200,000 en una cuenta de saving. Entonces, durante los primeros meses realmente no trabajé porque seguía gestionando mi negocio en Venezuela. Como mi intención no era quedarme, yo seguía pegado detrás de mi computadora y detrás de mi celular haciendo todo en Venezuela, hasta el punto donde ya sí tomé la decisión de quedarme. Recuerdo que parte de lo que empujó a ya tomar esa determinación fue el primer toque del dólar a 100, cuando ya llegó el dólar a 100, que eso disparó muchísimo la crisis en Venezuela. Y mi primer trabajo fue de vale parking en Miami Beach. Mi primer trabajo fue de vale parking, lo recuerdo claramente, me pagaban a $7 la hora, trabajaba solamente 3, 4 días a la semana y fue el primer trabajo que tuve allí. Luego trabajé como dishwasher, entré en la industria de los restaurantes como tal, trabajaba de buzzer, hasta el punto donde ya logré establecerme un poco más, llega la documentación y ahí ya trabajaba como mesero, como bartender y fue el inicio acá en este país. Una persona que trabaje como valet parking tiene la oportunidad de ahorrar y capacitarse en otra habilidad al mismo tiempo. Mira, es relativo, depende mucho porque es como las personas que se dedican a lo que tú te dedicas. Tú vives 100% de tu profesión o vives 100% de tu trabajo. Estoy seguro que hay muchas otras personas o la gran mayoría de las personas no tienen la bendición que tú tienes o el éxito que tú tienes gracias a tu trabajo. Un vale parking de igual forma. Hay gente que trabaja tal vez en compañías de vale parking o en locaciones donde puede ganar muy bien. Yo tengo amigos o conocidos que tienen 7 años, 8 años siendo vale parking, pero tienen una realidad muy distinta a la que yo tenía. ¿Por qué? Porque en la locación donde trabajan, el sitio donde trabajan o en la compañía donde trabajan, pueden hacer mucho dinero. En mi caso no era así. Lo que sí te permite, yo digo que el tema de tener un trabajo tradicional, sea vale parking o sea cualquier otro trabajo, es que no te van a dar más de 8 horas, 10 horas al día, tal vez cuando mucho, y el día tiene 24 horas. Entonces, paralelamente, cualquier persona que se organice, sea vale parking, sea mesero, sea bartender o trabaje de lo que sea, tiene muchas horas al día para poder dedicarse a formarse, a desarrollar una habilidad que lo lleva a convertirse en un emprendedor o un empresario. Creo que es un tema de decisión y disposición. ¿Y qué te hizo trabajar en todo ese tipo de trabajos? Yo creo que ningún trabajo al final del día representa nada malo, más bien cualquier persona que trabaje hizo que en tu mente cambiara algo, haber estado en algún tipo de trabajo de esto, después de que vienes a ser comerciante, llegas a los Estados Unidos y tener que trabajar en algo que no es tuyo, en algo donde la gente le da pena decir soy valet parking, soy dishwasher, que es lavaplatos, Ujú. te hizo cambiar algo en tu cerebro, hizo algún clic que tú digas, es que eso me marcó y me dio a entender esto. Mira, 100%. Primero que nada, forjó carácter. Y cuando hablo de forjar carácter, hablo de poder tolerar ciertas cosas, poder vivir ciertas cosas que anteriormente no había tenido la oportunidad. Yo en Venezuela no vengo de una familia acomodada para nada en lo absoluto, pero sí desde muy joven inicié en el área del comercio y eso me llevó a nunca tener que trabajar para nadie, sino desarrollarme bajo mi propio tiempo, bajo mis propias reglas y en algún punto confundí esa libertad con libertinaje y tuve un descontrol que me llevó a ser una persona indisciplinada, a ser una persona impuntual, a ser una persona que estaba desalineada. Por primera vez, en ese momento, a los 24 años, a tener que trabajar para alguien, eso mejoró muchísimo lo que fue obviamente mi ego. Desarrollé un sentido de la humildad que tal vez antes no tenía por no haber tenido que rendirle cuentas a otras personas más allá de mis padres. La puntualidad, el hecho de valorar y agradecer y saber que mira, con ese trabajo de vale parking o con ese trabajo de mesero era lo que me estaba permitiendo pagar un techo, lo que me estaba permitiendo pagar mi comida. Mira, realmente forjó todo eso, aprender a agradecer cualquier cosa y que hoy puedes estar acá, mañana puedes estar acá, pero al fin y al cabo el trabajo es bendición, el trabajo es bendición. No, no estaba deprimido porque también sabía que
la situación en la que estaba no iba a ser permanente porque estaba buscando las puertas, conociendo el sistema. Creo que también me aportó eso, poder conocer un sistema en este país que era totalmente desconocido para mí. Como te decía, nunca antes había viajado a otro país ni siquiera, y lo tomé con la humildad de comprender que era parte del proceso. ¿Crees que es clave entender que es una etapa transitoria y que no es tu destino estar en esos trabajos? Mira, 100%, 100%. Yo no me veía toda la vida haciendo un valet parking, yo no me veía toda la vida siendo un mesero. E incluso en cada industria donde comenzaba, porque tampoco te voy a decir que sabía que iba a estar en la posición en la que estoy hoy, pero en cada industria o en cada trabajo donde comenzaba, yo me visualizaba haciendo carrera y luego poder crear una empresa tal vez basado en el área de conocimiento que estaba adquiriendo. Porque si yo comenzaba en un valet parking como ser la persona que parqueaba los carros, siempre mi intención era aprender del negocio para en algún punto llegar a tener una compañía de valet parking. Cuando entraba a trabajar en un restaurante de dishwasher, no duraba un mes siendo el dishwasher, ya luego era un buzzer, ya luego era un mesero, y me visualizaba no solamente siendo el general manager del restaurante, sino aprendiendo de la industria para tal vez en algún punto tener un restaurante. O sea, siempre con la humildad del aprendizaje. 100%, 100%, porque eso sí lo tengo muy claro desde chiquito, que apalancarte a personas que saben más que tú es el camino más corto para tú poder llegar a esa posición. Yo no me creo inventor de nada, en lo absoluto me considero una persona creativa, simplemente soy una persona estudiante, soy una persona que lee mucho, soy una persona que se fija mucho en las personas que tienen resultados y busco arrimarme hacia ellos, acercarme hacia ellos, tener la máxima proximidad posible para ir aprendiendo y yo acortar mi camino de crecimiento. ¿Cuál de todos estos trabajos fue el más desafiante? Mira, es que tal vez personas que tengan experiencia trabajando en la construcción, en jardinería, algo así, podrían tener como más quejas o llamarlo más desafiante, pero yo considero que ser un valet parking no tiene mucho de desafiante. O sea, simplemente estás manejando un carro, parqueándolo acá, llevándolo allá. O sea, el que te diga que ser valet parking es desafiante es una persona totalmente malagradecida con la vida. Ser mesero no es un trabajo que es desafiante. O sea, ¿qué dificultad tiene ser mesero? Ser dishwasher, ponte a pensar, ¿qué dificultad tiene ser dishwasher? Ahí simplemente te está afectando es el ego, y es donde tienes que manejar la inteligencia emocional. Pero yo en verdad sabía que no iba a estar allí, y también entendí y comprendía mi posición. Yo decía, no domino el idioma, no tengo una carrera universitaria en los Estados Unidos, no tengo ningún tipo de experiencia en los Estados Unidos en otro rubro. O sea, ¿qué voy a hacer? En donde me den trabajo voy, y en donde me den trabajo me voy a hacer notar para poder escalar. O sea, cualquier posición que me des, no voy a morir en esa posición. Pero en verdad reconocer y tener esa humildad en el punto donde tú migras y saber qué tienes en tu currículum para ofrecer, yo creo que te hace frustrarte menos y que no sea tan desafiante las oportunidades que te ofrecen. Yo sabía que no optaba en ese momento más que eso. ¿Fuiste votado de varios trabajos por ser inmigrante? Por ser inmigrante no, fui votado de muchos trabajos por ser competencia para posiciones superiores. ¿Okay? Eso sí me ocurrió, y recuerdo una oportunidad que un manager de un restaurante que tenía, donde empecé como buzzer, luego fui food runner, luego fui mesero, y el manager vio como una amenaza tal vez mi posición, porque era lo que reflejaba. Los dueños iban a comer mucho al restaurante y pedían que yo los atendiera. Tenía una relación ya no muy cercana, pero una relación muy, digamos, afectiva en su punto con ellos. Y él me sentó un día, yo llegué a ser mi chief, me sentó un día y me dio una lista, una hoja con una lista de restaurantes muy cerca de mi casa. En ese momento yo vivía en el downtown, cerca de la pequeña Habana, y trabajaba en Weston. O sea, manejaba 45 minutos, una hora para llegar al trabajo. Y él me dio una lista de restaurantes cerca de mi casa y me dijo, Sergio, en cualquiera de estos restaurantes puedes trabajar, recomendado por mí, porque soy amigo de los managers o soy amigo de los dueños. En cualquiera puedes trabajar, pero ya desde hoy no puedes trabajar más acá con nosotros. Y yo entendí, comprendí que simplemente al representar una amenaza te van a cortar la cabeza en el sistema tradicional. Por eso busqué siempre la manera no de ser mi propio jefe por temas de ego y que nadie me mande, sino por tener la seguridad que todo depende única y exclusivamente de mí. ¿Cuál crees que es tu diferencia comparado con todas esas otras personas que eras una amenaza? Mira, hacer las cosas independientemente fuera lo que fuera, dar un 10 de 10 con una buena actitud y una sonrisa, desde tal vez ir a limpiar el baño, tal vez ir a sacar la basura, tal vez atender un cliente.
creo que como mi meta siempre era escalar, siempre era hacerme notar, siempre era destacar para poder subir en la cadena alimenticia que es la vida, siento que esa era la gran diferencia, la proactividad, porque habían personas que tenían 5, 10 años trabajando en el mismo sitio, manteniéndose en la misma posición, pero tú veías la apatía, veías que su lenguaje corporal no reflejaba que tenían energía, tal vez. Y mira, yo te puedo decir algo, en ese momento tal vez yo venía a acostarme a las 2, 3 de la mañana haciendo otra cosa, y si tenía que estar a las 8 de la mañana en el restaurante llenando las estaciones, arreglando las mesas, ibas a ver a un Sergio que parecía que se hubiese tomado una bebida energética porque simplemente yo quería mostrar que estaba allí puesto para el trabajo para poder destacar. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir desde que llegaste acá? Mira, yo creo que muchísimos, ¿no? Pero si hablamos de un momento difícil, ocurrió hace poco, hace 2 años y medio, cuando tuve que hacer y tomar la decisión de hacer la transición de irme de acá de Miami y mudarme a la ciudad de Los Ángeles y comenzar mi negocio prácticamente desde cero. Eso sí fue muy desafiante porque tú sabes que las personas que vivimos acá en Miami estamos como que muy apegados a esta ciudad. Y 100%. tampoco irte de Miami por temas económicos, por temas de que tal vez si el dinero no te alcanza, a lo mejor te vas a otro sitio y te vas con, no sé, con esa motivación de hacer más dinero en otro sitio. En mi posición en ese punto también estaba muy bien acá en Miami, pero sí representaba salir de mi zona de confort a un sitio totalmente desconocido. Había ido a California siempre de turista y no es lo mismo. Y soltar una estructura de trabajo, una oficina, más de 100 personas que estaban aquí a mi cargo, para irme a empezar un nuevo proyecto con 4 o 5 personas desde cero, sí representó un gran desafío en ese momento. ¿Hubo algún mentor o coach en todo tu viaje que te ayudara a fortalecer esa mente como la tienes? Y creo que se trata mucho, por lo que entiendo, de disciplina, humildad y siempre entender que estás en una etapa transitoria y que uno merece más. ¿Tuviste algún coach o mentor que te ayudó o te llevó a ese nivel? 100%. Mira, siempre hemos tenido coach y la gente a lo mejor no ha percibido que tiene un coach, ¿no? El primer coach que yo tuve fue mi papá, totalmente. Mi papá es una persona que trabajó durante 30 años en una empresa y se jubiló en esa empresa con el récord de nunca haber faltado un día a su trabajo. Wow. Nunca haber faltado un día a su trabajo y nunca haber metido un reposo médico. Entonces, ya por allí, el primer coach que me enseñó a ser consistente, a ser responsable. Y luego de allí en adelante, coach en mi sector, en mi trabajo, referencias. En el momento en el que yo empecé en mi industria, en el que pensé en mi compañía, lo primero que hice fue buscar referentes, personas que estuviesen en las posiciones más altas o que hubiesen alcanzado las cosas que yo quería alcanzar. Y soy de los que siguen en Instagram a esa persona, a la esposa. Si el perrito tiene una cuenta, también sigo la cuenta del perrito, a la abuela. Fijarme de todo eso, ver qué come esa persona, ver a qué hora se levanta, ver los hábitos que tienes. Entonces, por esa parte, también hubo muchos referentes y también tuve la bendición de trabajar con grandes personas, con mucha experiencia en la industria, mucha experiencia acá también en los Estados Unidos, inmigrantes que ya tenían tal vez 20, 25 años de estar acá y sin duda alguna acortaron muchísimo camino para estar en el punto en el que estoy. Pero antes de continuar con el video de hoy, si todavía no te has suscrito a este canal, por favor, tómate 3 segundos para hacerlo. Bien, espero que lo hayas hecho y no te olvides de activar la campanita, dejar tu like si te está gustando y escribe cualquier duda o lo que me quieras decir en los comentarios. ¿Te gusta leer? Bastante. ¿Qué libros has leído? ¿Cuáles libros te han marcado? Wow, brother, mira, la Biblia, primero que nada, primer libro que me marcó. Desde muy chiquito mi mamá me leía la Biblia, me dormía leyéndome la Biblia animada. Libro que me haya marcado al 1500% sin duda alguna. Piense y hágase rico, totalmente. Es muy cliché, pero cuando lees ese libro con la comprensión y un nivel de conciencia alto, lo lees unas 3, 4 veces, créeme que si lo aplicas, si estás en el vehículo correcto, porque no te va a servir si estás friendo papas en McDonald's, ¿no? Va a ser un libro que te va a ayudar muchísimo. Yo actualmente es la tercera vez que lo estoy leyendo, ahorita Ok. que estás hablando de él. Y todavía choco. Ok. Leo 30 páginas y digo, me suena cliché, pero de alguna manera u otra después como que lo asimilo de nuevo y lo vuelvo a leer.
le diría a todo el mundo es como tú dices, creo que es un libro que hay que leerse en cierta etapa. Correcto. O leerlo igual la primera vez y te va a quedar y después le vas sacando, pero sí es un libro Es que en cada etapa de tu vida denso, que lo leas, vas a interpretarlo de de otra una forma manera. distinta. Libro que me marcó sin duda alguna un antes y un después, Dejar ir, de David Hawkins, impresionante. También tiene, ese autor tiene otro libro que se llama El poder versus la fuerza, que son libros como tal de desarrollo personal que me enseñaron a no tener apegos, a soltar el resultado y enfocarme en el proceso. Mira, muchísimos libros. Tal vez alguien que se ha leído 3, 4 libros te puede mencionar los 3, 4 libros, pero cuando has leído un montón es difícil como que hacer un top, ¿no? O sea, eres bastante de leer, del hábito. Desde muy pequeño. Creo que influenció mucho la educación que tuve en el colegio como tal. Tuve la bendición de que mi papá sacrificaba, yo creo que el 70% del dinero que ganaba en podernos dar una buena educación a mí y a mi hermano y era cultura en mi colegio, el tema de la lectura, mucho enfoque en el tema de leer. Eso ya se volvió un hábito, obviamente, y a medida que fui creciendo, al haberlo desarrollado, seguía estando sediento de información y siempre he leído bastante. Tienes un libro y en ese libro hablas de que el miedo es un enemigo oculto. Explícame eso. Mira, la interpretación del miedo es clave y es fundamental en cómo una persona va a desarrollar su vida, porque el miedo siempre va a existir. Y hay gente que piensa que tal vez gente con resultados no tiene miedo. Y ahí lo que cambia es cómo nosotros canalizamos el miedo. A mí me encanta tener miedo, porque ya dejó de ser un enemigo oculto para más bien ser un indicador, para el miedo ser un combustible. Yo interpreto el miedo como el indicador de que lo que está detrás de ese miedo es grandioso y es lo que me hace saber que tengo que irme por ese camino. Porque si no me da miedo, no representa un reto, si no me da un miedo, no hay crecimiento. Entonces, siempre lo hago con la misma analogía, si tú le dices a una persona que se lance a la piscina de los niños, o tú mismo, si te lanzas a la piscina de los niños, ¿eso te daría miedo? Que tengas que lanzarte a la piscina de los niños ahí, ¿no, verdad? Pero sí, pero ¿qué experiencia vas a adquirir o qué vas a descubrir en la piscina de los niños? Creo que no habría mucho que descubrir. Correcto, ya es algo conocido. Correcto, pero si yo te digo que nos montemos en un barco, que nos montemos en una lancha, que nos montemos en un yate, qué sé yo, en un vehículo marino y vayamos al medio del mar y nos lancemos con un snorkel a hacer buceo en un arrecife de coral, a nadar con tiburones, qué sé yo, eso te daría tal vez algo de miedo. Sí, claro. Totalmente. Creo que más ansiedad o incertidumbre Correcto, que miedo, ¿no? pero Por la manera en cómo... tal cual. Pero ¿qué experiencia vivirías luego que te metes en el medio del mar? Estoy seguro que tal vez has visto algún documental en algún momento, National Geographic, Discovery, de esa experiencia de cómo se ve todo eso bonito, ¿no? Entonces, cuando yo siento miedo de algo, sé que ese es el camino, sé que me tengo que ir por allí. Entonces, el arte está en aprender a interpretar el miedo, a no tenerle ese temor o evitar el miedo, sino irte por el camino del miedo, siempre y cuando sepas interpretarlo y superarlo, obviamente. Yo digo que no te paralice, Sí, total. que te haga ser cauteloso, eso es lo que yo siempre pienso. ¿Has tenido o cuál miedo tuviste que en realidad tú digas, boom, o sea, te hizo entender o despertar y tú dices, el conocimiento que me dio este miedo es lo que me hizo saber aprender a quererlo? Mira, yo creo que el miedo a la pobreza, el miedo a la pobreza, el miedo a la escasez, el miedo a no poder ser un hombre proveedor para mi familia, para mi mujer, el miedo a avergonzar a mi familia, porque en algún momento he decepcionado, en algún momento he fallado y he visto la reacción de mis seres queridos ante esa decepción o ante esa falla que he tenido ante ellos o ante esa falla que he tenido ante algo que los perjudica directamente a ellos. Y hoy por hoy a lo único que le tengo miedo es a fallarles a ellos. Es por eso no me permito fallarme a mí, por eso no me permito soltar el pie del acelerador, por eso no me permito cada día no por lo menos buscar crecer un 1% porque lo que no crece decrece. O sea, si yo no estoy trabajando en crecer, afuera hay millones de depredadores que sí están pensando en crecer y eso obviamente en mi mercado y en cualquier mercado, en la rueda de la vida, me va dejando más atrás. Entonces, tengo miedo a la falta de progreso. Tengo miedo a ser una mala persona y por eso todos los días me levanto con la intención de ser mejor. Pero ese es mi miedo más grande. Tocaste hace rato un tema de las redes sociales y lo uno un poco de lo que acabas de decir. ¿A quiénes sigues en redes sociales y por qué? Mira, hoy por hoy sigo creo que a menos personas que nunca, ¿no?
Sigo a mi equipo de trabajo, primero que nada, para poder no solamente monitorear, sino ir conociendo. O sea, trabajo con más de 200 personas al día de hoy que conforman mi empresa acá en los Estados Unidos y más de 150 personas fuera de los Estados Unidos que conforman el departamento administrativo y es imposible que los conozca a todos. Hay mucha gente con la que nunca he tenido ni siquiera la bendición y la oportunidad de darles la mano, pero que trabajan en mi empresa y viven de mi empresa. Entonces, lo único que puedo hacer para conectar con ellos son las redes sociales. Por eso los sigo a ellos y los tengo allí. Obviamente a mi familia y si hablamos de referentes, comprendí hace ya un par de años que no te puedes saturar de información. Entonces son muy pocas las personas que realmente sigo. ¿Por qué digo saturar de información? Porque tal vez tú que te dedicas al mundo de las ventas por internet, al mundo de las ventas de Amazon y tiene muchísimo éxito, a lo mejor yo siguiendo tu contenido, viendo lo que haces, que te va muy bien, puede generar confusión si tú me dices, mira, Sergio, yo he logrado todo lo que he logrado, pero yo me levanto a las 8 de la mañana, igual voy de fiesta, no importa que yo tenga vicios, no importa qué. Entonces yo entiendo y comprendo que no hace falta tener buenos hábitos para ser exitoso. A lo mejor voy y sigo otra persona que está en la industria de los paneles solares y esa persona tiene un sobrepeso de 50, 60 libras de más, aparece siempre comiéndose una hamburguesa y dice que no importa la salud física para que te vaya bien en los negocios porque él es multimillonario, pero mira el estado que tiene, entonces que no le afecta el hecho de estar así. Y así sucesivamente va siguiendo a muchas personas que todos tienen cierto nivel de éxito, pero tomando distintos caminos. Eso para mí genera confusión. Y no es que a mí me confunda, pero ya en el nivel de conciencia que tengo y en el nivel que he adquirido. Pero siento que uno de los grandes errores de las personas es escuchar mucho, porque hay muchos caminos que llevan a la meta, pero tú debes seguir el camino que realmente te identifica, con el que estás alineado. Entonces, sigo única y exclusivamente a personas con las que compagino, no solamente en el resultado económico, sino en integridad, en lo que son valores, personas que veo que tienen una buena relación, personas que veo que tienen un buen entorno, personas que veo que tienen un buen físico, personas que tienen un mensaje congruente y coherente en las acciones que tienen con los que están diciendo, y esas son las personas que hoy por hoy sigo en redes sociales. Wow, sí, es que dijiste antes como hay muchos depredadores afuera que quizás están haciendo cosas y lo quería llevar a ese terreno, porque hoy en día lo que uno ve en las redes sociales literalmente a veces te puede hacer replantear tus cosas y quizás son distractores que no deberían estar. Totalmente, como te digo, hay muchas vías para poder, digamos, hacer dinero. En lo particular, yo considero que el concepto de éxito no es tener solo dinero. Ahora, si hay éxito y si tú te declaras una persona exitosa, tiene que existir el dinero, pero no solamente el dinero es éxito. Entonces yo no voy a seguir personas simplemente porque tienen grandes resultados económicos, pero que no están alineadas con mis valores, que no están alineadas con mi ética, que no están alineadas con la perspectiva con la que yo veo la vida. Yo no sé si para ellos esté bien o está mal lo que están haciendo, pero si son cosas que a mí no me hacen sentido, no solamente te voy a seguir porque estás volando en un jet o tienes una mansión, si veo que tus hábitos no compaginan y tu estilo de vida no compagina con lo que yo considero que es correcto. Hablemos de algo polémico. Te vi en un post con Yados. ¿Qué opinas de Yados? Hablando ahorita de redes sociales y las personas que sigues. A ver, Yados es la persona más real y más congruente que conozco del universo. O sea, nunca había conocido una persona tan real, tan congruente como Amadeo Yados. Es el hombre con el cual trabajo de la mano desde hace ya casi 2 años y el que me hizo dar un salto cuántico y elevar mi nivel de conciencia para en verdad convertirme en una persona alineada, una persona que soltara todos los factores distractores que tal vez no ves en el momento y consideras que son normales y poder desintoxicarme totalmente de todo eso para alcanzar la claridad mental suficiente que me ha llevado a dar un salto cuántico en mi negocio de un crecimiento de más del 300%. Entonces, da mucha risa porque la gente que tiene un nivel de conciencia bajo no sabe digerir el mensaje de Yados. Solamente se queda con la parte polémica. Pero cuando tienes el acercamiento a él, te das cuenta que es el hombre más humilde que yo he conocido en el mundo con el nivel de resultados que tiene. Y sin duda alguna, el estar hoy en la posición que estoy, él es gran colaborador y gran influyente en que esté acá. Yo opino igual que tú, lo conozco en persona y siento básicamente lo mismo que dices tú. Quizás a veces su mensaje puede ser un poco
chocón de alguna manera ciertas cosas, pero considero que su mensaje ayuda de muchísimas maneras Es a las que, es personas. El que lo que, sepa, como tú dices, según tu grado de conciencia en el momento en que tú estés, lo es vas a que ver de una manera. debemos comprender que la verdad siempre va a herir, la verdad siempre Siempre va a duele. doler. Entonces lo que llaman un mensaje chocante, yo simplemente lo llamo verdad y lo llamo frontalidad. Lo que ocurre es que la política en el mundo o los clasismos en el mundo o simplemente como estamos educados o como estamos diseñados es para decir las cosas de una forma camuflajeada, para maquillar realmente el concepto de las cosas. Entonces, cuando uno se quita ese filtro y dice las cosas de la forma real, de la forma auténtica, porque es blanco o es negro, y si es blanco no te lo voy a teñir de gris, sino que es blanco, y si es negro tampoco te lo voy a teñir de gris, es negro, el mundo no está acostumbrado a escuchar eso, y nunca ha estado acostumbrado. Date cuenta los grandes líderes mundiales, empezando por Jesucristo, ¿cómo murió Jesucristo? Crucificado en una cruz. ¿Por qué? Por decir la Por su verdad, mensaje. tal cual. Entonces, por eso yo conecté mucho con Yados, porque siempre fui una persona que se caracterizó por ser muy frontal. Por eso conmigo es blanco o es negro, y el que me ama, pero al que no le caigo bien, no le caigo bien, pero es porque mis valores y mi ética siempre van a ir por delante de cualquier cuestionamiento, de que no me importa realmente quién me esté escuchando o en el contexto donde esté. Si yo tengo un pensamiento, lo voy a decir sin faltar el respeto, obviamente sin insultar a alguien, pero no voy a caminar por el camino de la mentira sencillamente por conveniencia, siempre voy a ir con la verdad por delante. Y justo aquí es donde se conecta todo, porque lo que Sergio hizo no fue casualidad, fue disciplina, fue enfoque, pero sobre todo fue aprender una nueva habilidad. Él no se quedó esperando que las cosas mejoraran, él se formó, él se rodeó de los contactos correctos y apostó por sí mismo. Y eso es exactamente lo que te enseñamos en la Academia Vende como Pro. Aquí no prometemos ningún tipo de resultado mágico, pero sí te damos las herramientas correctas, te mostramos el camino y te damos el conocimiento real para que tú también aprendas una habilidad de alto valor como vender en Amazon. Si Sergio lo logró, comenzando desde cero, inmigrante, sin hablar inglés, ¿por qué tú no? Sergio llegó 2015, fue dishwasher, fue valet parking, creo que estabas endeudado hasta en algún punto, ahorita me cuentas eso, estuviste endeudado. Hoy en día acabas de decir que tienes una empresa con 350 empleados, sacó cuenta de lo que dijiste. ¿A qué se dedica tu empresa y qué hace? Trabajo en el mundo de los servicios financieros, específicamente en el área de los seguros. Mi empresa Carta Business Group está apalancada a lo que es Globe Life Corporation. Globe Life es una compañía de seguros y de servicios financieros con 125 años en el mercado, desde 1900, y nos dedicamos a educar, proteger y asesorar a las familias latinas de todos los Estados Unidos a que tomen buenas decisiones financieras para poder protegerse ante cualquier adversidad que pueda ocurrir. La primera de ellas, la que siempre sí o sí va a llegar, que es en el momento en el que partamos de este plano, pero situaciones como enfermedades, accidentes, y hay mucha desinformación en el área latina en este sector. Venimos de países del tercer mundo donde estas cosas no funcionan o ni siquiera existen, y nos dedicamos a eso, a ponerle esa herramienta a la gente sobre la mesa para que sepan que simplemente con un aporte mínimo mensual, que es menos de lo que seguramente gastan en una salida a comer, poder estar resguardado en un país tan costoso como este y con sistemas tanto de salud, económicos en general, que muchas veces las personas los llevan a arruinarse, sino que estén prevenidos para que eso no ocurra. Dame un caso puntual de ayuda particular que le puedan dar a un latino. Mira, algo tan sencillo que lo que yo considero que es parte de nuestro producto estrella, cuando una persona se accidenta y para de trabajar. ¿Cómo trabaja acá el 90% de la población? ¿Cómo le pagan a esa persona? Por hora, ¿verdad? Y por asistencia. Entonces, si una persona tiene un accidente de tránsito, por darte un ejemplo, y está 5 días en un hospital o 7 días en un hospital, esa persona por lo general no está cobrando esos días de trabajo. Vamos a suponer, ¿a qué se dedican la mayoría de los latinos que tú conoces que no son emprendedores? Empleos varios que, como tú dices, si no trabajan por hora no Correcto. van. O son drivers, Sí, o trabajan en Uber o construcción. restaurantes, Correcto. construcciones. Entonces, si tú eres dueño de tu propio tiempo, eres un emprendedor que eres driver. Si tú no trabajas y prendes la aplicación, no estás generando dinero. Entonces, es un caso de esto, donde la persona, ya sea una enfermedad o ya sea un accidente y están hospitalizados, el seguro médico se encarga de pagarle la cuenta al hospital, pero ¿quién se encarga de pagarte a ti
por ese tiempo que no estás percibiendo dinero, ¿correcto? Porque maravilloso que el seguro médico te pague el bill del hospital, pero ¿quién va a pagar tu renta? ¿Quién va a pagar tu carro? Comida. ¿Quién va a pagar el deducible de tu seguro médico? Entonces es allí donde entramos nosotros y eso solamente es uno, porque me pediste un ejemplo, pero eso solamente es uno de los servicios que tenemos, más allá de los seguros de vida, que todo el mundo sabe que es un seguro de vida, en el momento en el que partimos, poder dejar un legado familiar, no dejar una deuda, no, somos la única buena noticia en el peor día de la vida de una familia. Me gusta ese lema. Y más allá de venderles o darles un servicio, ¿de qué manera los educas? Mira, yo pienso que vender es ayudar y es marca de nosotros no ser vendedores, sino ser asesores. Yo siempre digo que nosotros representamos por una familia, nosotros somos un ángel de la guarda. ¿Por qué los asesoramos? Porque no nos interesa si esa venta a nosotros nos va a generar $10 o nos va a generar $200 o nos va a generar $3,000. Es sentarnos a educarnos, a educarlos en cómo funciona el sistema económico en este país y de qué forma se van a ver afectados si en algún momento, y créeme que va a pasar en algún momento, tú llegas a pasar o llegas a tener algún percance de esto. Entonces, lo que hacemos es un análisis de necesidades personalizados según la situación de cada familia. No sentarnos a simplemente echar números y dar una cotización, sino entender y comprender cuáles son las necesidades económicas de esa familia. No son las mismas necesidades de una familia que tiene 3 hijos a una familia que tal vez es una madre soltera con un hijo. No son las mismas necesidades de una familia que tal vez tiene 3, 4 propiedades a tal vez una familia que simplemente vive rentada. Entonces, creo que ahí es donde está la clave, en verdad, asesorar pensando siempre en el bienestar del cliente primero antes que en el beneficio propio, porque al fin y al cabo, la ley divina no falla, hermano. Si tú haces bien por Dios, Dios hace bien por ti. Y el dinero en esta industria, las personas que tenemos longevidad, las personas que realmente marcamos pauta o tenemos cierto nivel de resultados por encima del promedio, somos quienes practicamos estos principios y entendemos eso, que el dinero es el producto de hacer lo que es correcto. Y si tú haces bien por Dios, Dios hace bien por ti. ¿Y en qué momento del camino venías de ser comerciante, pasaste por todos esos trabajos, te topaste con esta habilidad? ¿Cómo aprendiste esta habilidad viniendo de ser un dishwasher? Mira, en ese punto había desarrollado un emprendimiento como promotor de eventos nocturnos, de entretenimiento nocturno, estaba haciendo distintas fiestas y trabajaba también como assistant manager en un local y entre los locales, o el dueño de ese local tenía otros locales, entonces convivía con el personal de distintos locales. Uno de ellos, una de esas personas, renunció a un trabajo de mesero en la industria nocturna, que es un trabajo que mucha gente allá afuera está buscando y que no lo van a soltar, porque un mesero, en el momento donde yo era mesero en la industria nocturna, ganaba $6,000, $7,000 al mes. Te estoy hablando año 2018, 2017. Eso al día de hoy, con lo que hay allá afuera en Miami, sigue siendo bastante dinero. Sí, claro. No todo el mundo te gana esa cantidad. Y a mí me generó curiosidad que el chico renunció a una posición que todo el mundo quería y él invitó primero que nada a la que fue mi expareja, la que era mi expareja, la invitó a que fuera una entrevista a conocer sobre este negocio. Yo en ese momento era el que tenía inestabilidad porque no tenía un trabajo fijo, estaba empezando mi emprendimiento y ella al momento de llegar a casa me comentó que había ido a la entrevista, que era de ventas y sabía que a mí me apasionaba el mundo de las ventas. Me comentó que lo que vio en la entrevista era un perfil que se parecía a mí y me dijo, mira, ve tú y encárgate tú de ver si eso es verdad o es mentira, porque también se ve muy bonito para ser verdad. Y desde el día que puse un pie en esa oficina hasta hoy que tengo mis propias oficinas a nivel nacional, más nunca me despegué allí. Wow. ¿Consideras que cualquier persona que hoy en día esté haciendo cualquiera de esos tipos de trabajos tiene las mismas oportunidades que tuviste tú? No. Y te digo por qué no. Para tú poder trascender en una oportunidad como la nuestra, debes ser una persona que tiene buen corazón. Y no todo el mundo allá afuera tiene buen corazón, tristemente. Debe ser una persona responsable y disciplinada. Y eso sí se puede trabajar. Tú puedes trabajar la responsabilidad y puedes trabajar la disciplina. Te lo digo porque yo soy un árbol que nació torcido en ese sentido y logró enderezar su tronco. Pero lo que es más complicado es lograr convertir un corazón negro en un corazón blanco. Y como te decía en un par de preguntas anteriores, el dinero en esta industria es producto de hacer lo que es correcto. Entonces,
todo aquel que tenga un buen corazón puede tener éxito en una industria como esta. Pero si no tienes un buen corazón, simplemente vas a estar persiguiendo el dinero, vas a estar en la carrera de la rata y tristemente tienes fecha de vencimiento y muy a corto plazo. Esta pregunta no la tenía en la mente, pero por tu manera de responder y pensar te la voy a hacer. ¿Qué opinas de la pareja que tengas al lado en todo ese camino? Es vital y no solamente en un tema del emprendimiento en mi sector, yo siento que en cualquier sector. La pareja lo es todo. Las dos cosas más importantes en este mundo ya cuando uno se vuelve un adulto es a quién escuchas y con quién te acuestas. Totalmente. Una pareja, lo dice la Biblia, es la ayuda idónea. Ayuda idónea. Entonces, si tú no tienes una persona al lado que compagina contigo, o una persona que te apoya, una persona que está allí para poder aportar, no tienes una pareja, sencillamente tienes una persona con la que te estás acostando. Y no es la mejor persona con la que te deberías estar acostando. Sin duda alguna, en donde me encuentro yo hoy, gran mérito es gracias a la persona que tengo al lado, gracias a la persona con la que duermo cada noche, gracias a la persona a la que escucho también. Es muy importante poder reconocer y poder estar con una persona que sencillamente sea tu aporte y que sea tu ayuda idónea. ¿Dónde ves tu empresa en los próximos 5 años? A ver, no tengo ni idea, porque no pienso en los próximos 5 años. Yo pienso en dónde veo mi empresa hoy y dónde veo mi empresa mañana. No tengo proyecciones y no tengo expectativas a 5 años. Y esto es algo que tal vez suena raro para cualquier empresario que pueda estar escuchando esto, pero yo no soy una persona de números y no soy una persona de proyecciones. Soy una persona de atacar el día a día. Vivo en presente. Si yo pienso en dónde está mi empresa en 5 años, eso me saca del estado presente. Y tú vivir en futuro genera ansiedad. Y vivir en pasado genera depresión. Entonces, yo simplemente me enfoco por cada día irme a la cama reventado, irme a la cama súper cansado, que yo ni siquiera haya terminado de poner la cabeza en la almohada y ya me esté durmiendo. Y eso yo sé que es garantía de que vamos a crecer. O sea, para mí el crecimiento no genera ansiedad. Para mí lo que genera ansiedad a una persona es proyectarse a 1, 2, 3, 4 años y no le permite estar en un estado presente de poder estar atacando el día a día. Eso es perseguir. Si yo estoy pensando en 5 años, estoy persiguiendo. Yo no persigo, yo atraigo. Y para atraer tengo que vivir en estado presente dando todo día a día. Y hoy en día, teniendo una empresa tan grande, ¿necesitas trabajar todo lo que trabajas diario o literalmente también pudieras tener una zona de confort y que todos tus empleados y aliados llevaran tu empresa? Mira, todo sube o baja basado en el liderazgo. Elon Musk tiene un quote o tiene un testimonio donde él en algún momento soltó Tesla o delegó mucho en Tesla para dedicarse a otros proyectos, ¿no? Y en ese momento las acciones de Tesla bajaron como históricamente nunca habían bajado. En el momento en el que Elon Musk se volvió a meter de cabeza en Tesla, las acciones no mágicamente subieron. ¿Por qué subieron? Porque nuevamente el capitán había tomado el barco. Trabajar es una bendición y no comprendo a la gente, o sí comprendo a la gente, mejor dicho, pero sé a dónde los va a llevar las personas que están pensando en un retiro. Trabajar es agradecimiento, trabajar es todos los días y de la forma que yo trabajo es agradecerle a Dios por la bendición que me da de estar en la posición que estoy, por la bendición que me da de poder ser un vehículo de ayuda para mis trabajadores, para mi familia, para todo aquel que se acerca a nosotros. Y sí es necesario trabajar como trabajo. El crecimiento que tenemos es producto a que no solamente yo, sino cada uno de mis líderes maneja este concepto y no renegamos del trabajo. Yo no pienso en desconectar, no pienso en cuando me retire, no pienso en vacaciones, a pesar de que puedo tomar vacaciones, claro que sí, pero no con el concepto de que necesito desconectar de mi trabajo. El día que yo sienta que necesito desconectar de mi trabajo, me voy a dedicar a otra cosa. Y en todo ese camino de tener tantas personas bajo tu mando, ¿fue un proceso difícil para ti en realidad convertirte en empresario? Porque te conviertes en empresario y por lo que entiendo no tienes formación para ser empresario. Es algo que va sucediendo en el camino. ¿Hubo algún desafío o reto que tú digas, wow? Claro que sí, he cometido muchos errores. El desafío más grande o el reto más grande que yo tuve al principio fue canalizar mi ego, poder tener una buena manera de comunicación, que mi mensaje llegara de la forma correcta, porque no empecé siendo un empresario, empecé siendo un vendedor. Típico vendedor que
se sienta con un cliente y que depende única y exclusivamente de hacer esa venta para poder generar dinero. Gracias a todo lo que trabajaba, gracias al enfoque que tenía, me llevó a convertirme en el mejor vendedor latino de mi compañía a nivel mundial. Pero eso también vino acompañado del ego y de un ego no bien canalizado. Entonces, en el punto donde me convertí en líder, yo siempre hablo del que no es líder correcto, entre comillas. Entonces, yo en ese momento era el líder, entre comillas. No era un líder, era una persona simplemente pasé a ser un jefe y nadie quiere tener un jefe. O las personas no van a crecer basado en el mensaje de un jefe. Y obviamente ese fue el reto más grande, yo poder canalizar y dejar de pensar solamente en mi beneficio, sino comprender y entender que la trascendencia, el crecimiento y la paz, sobre todo, la paz y la estabilidad mental, iba a llegar cuando yo me enfocara en ayudar, cuando yo me enfocara en dar, cuando yo me enfocara en compartir mi mensaje y mi conocimiento sin expectativa. Cuando llegó esa transición a mi vida fue donde realmente, a pesar de que ya hacía mucho dinero, fue el único momento donde empecé a experimentar paz y en consecuencia a nivel económico el salto cuántico también fue muy, muy, muy grande. Hey, vengo a recordarte que si quieres que siga subiendo este tipo de videos, necesito que hagas 3 cosas. Te suscribas, le des like, actives la campanita. Te voy a dar 5 segundos para que hagas estos 3 pasos. Bien, esto me ayuda mucho a saber que estoy en el camino correcto. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Y el ego fue porque te convertiste en jefe o porque estabas haciendo mucho dinero? Pienso que un tema de los dos. Si tú le das poder a una persona que nunca ha tenido poder, no lo va a saber canalizar bien si no tiene tal vez una buena base, ¿no? O simplemente la gente aprende de los errores. Muchas veces tú te puedes leer un libro de liderazgo, pero si no has liderado, yo recuerdo que en ese momento leía las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell y aplicaba tal vez el 20% de lo que estaba leyendo, porque no había tenido la oportunidad de manejar un equipo de trabajo de 100 personas, que en su punto lo llegué a hacer. Por hoy manejo muchísimas más. Entonces, la gente no va a aprender por conocimiento, la gente no va a aprender por información, va a aprender por conocimiento y el conocimiento viene a raíz de la experiencia. Tú te puedes leer la receta del cake o la receta de la torta del pastel y te dicen que es una taza de harina, 12 huevos, 1 kilo de mantequilla y 1 litro de leche. Perfecto, te la sabes, pero hasta que no metes todo en un bowl, lo mezclas y lo horneas, ahí de verdad no la sabes hacer. Entonces, obviamente me tuve que estrellar, tuve que perder equipos de trabajo, tuve que perder relaciones, tuve que perder amistades, tuve que cometer muchos errores para poder canalizarlos, no volver a caer en ellos y hoy por hoy tener el resultado que tengo luego de haber limpiado y haberme desintoxicado de toda la mala praxis anterior. ¿Y quién te ayudó a entender todo eso, a superar ese ego? A ver, primero que nada Dios, obviamente entrar y conectar nuevamente con Dios, había estado muy desconectado de Dios. Gracias Pero tiene que haber existido algún evento que te dijo, brother, estás Sí, totalmente equivocado. claro, totalmente. Y vuelvo y te lo repito, o sea, más allá del evento es la conexión con Dios. Puede venir una persona y te lo dice, pero si tú no sientes esa conexión que viene del más allá, no vas a dar un paso realmente enfrente. Gracias a mi pareja actual, a mi prometida, volví a conectar con Dios, volví a encontrar esa paz y obviamente eso marcó un antes y un después. Por eso es que muchas veces la gente cree, y tú me comentas, tuvo que haber un evento, tuvo que haber algo, y no es externo, es interno. Claro, 100%, Correcto. pero algo en algún punto te abre los ojos. Ujú. Así sea tú mismo interno, puede ser que te pares un día en la mañana y digas, Claro, entiendo y comprendo. Mira, el no sentirme feliz, el no sentirme en paz y el verme solo. El verme solo. En algún punto el verme solo, viviendo en un apartamento en Brickell, en una torre espectacular, teniendo abajo un Mercedes GT descapotable, pero estando solo, ahí reflexioné. Ahí reflexioné, como te digo, justamente en ese punto conocí a la que hoy por hoy es mi pareja, se unió, hubo esa sinergia de yo sentirme mal, de yo estar solo, de encontrarme ese ángel que gracias a Dios directamente me lo mandó él, es la gracia de Dios, porque yo siento que en ese punto no merecía una mujer como ella y Dios me la puso como una oportunidad de restablecer mi vida y eso me cambió totalmente. ¿en qué año fue eso? En el 2000, empezando, ¿qué?
ya tengo 3 años y medio de relación, o sea, en el 2000, ¿qué? 2022. 2022. Correcto. ¿En qué año en realidad empezaste a hacer dinero? Definamos hacer dinero, porque empecé en la industria en el año 2018, mi primer año fue un año ya de 6 cifras. Mi primer millón lo hice en el año 2023, que sobrepasé la barrera del millón. Eso yo llamo a hacer dinero. Sí, ya el año pasado, ya el 2024, ya fue un año de muchos millones de dólares en ganancias, no en facturación, porque la gente también, yo veo que en este mundo de las ventas online, hablan mucho de facturación, Más no de rentabilidad. más no de ganancias. Incluso yo tengo algo muy característico que las personas se ríen mucho y me dicen que si no me da miedo, que a mí cuando típica pregunta en la cajita de preguntas en Instagram, te preguntan cuánto ganas y hay gente que no lo dice o gente que simplemente lo dice. Yo publico mi 1099 o publico mi cuenta de banco porque eso se llama dar fe. No simplemente decir, sino mostrar. Eso es fe tangible. Y no tengo ese tabú con el dinero que tal vez tienen muchas personas de no decir cuánto ganan, por miedo, por cualquier cosa. A mí se me acaban de meter en mi casa la semana pasada en California y me robaron $250,000. Wow. Y eso no quiere decir que yo voy a seguir o voy a dejar de seguir dando fe, seguir mostrando cuánto gano, y no lo hago desde el ego, lo hago desde el hecho que una persona que llegó aquí hace 10 años siendo un valet parking, siendo un dishwasher, que simplemente tuvo la humildad de aprender, que tuvo la humildad de apalancarse a personas que sabían más que él, que ha puesto el trabajo sobre la mesa, ha logrado construir los resultados que yo tengo y que considero que cualquier persona con buen corazón, como te decía, puede hacerlo. Entonces, con esa intención lo muestro, con esa intención lo hago. O sea, luego de que llegaste 8 años después, facturaste tu primer millón. Correcto, en el 2023, que cerré en 1.6 millones de dólares en ganancias. Claro, y te lo pregunto por ese sencillo hecho de, como tú dices, dar fe. No lo había visto como desde ese punto de vista, es que la gente entienda de que sí es posible. Claro. Ahora te pregunto, ¿el sueño americano para ti es posible? Mira, el sueño americano depende del concepto que la gente le dé. Para mí el sueño americano es vivir, es tener calidad de vida. El sueño americano no es ser millonario. Hay algo que yo siempre repito y se lo digo incluso a mi equipo de trabajo: no hace falta ser millonario para poder vivir bien. No hace falta ser millonario para tú poder ser feliz. Yo considero que tengo libertad financiera, que vivo bien y que soy feliz desde que genero $20,000 al mes. No es una cifra millonaria, y en ese momento vivía aquí en Miami, que Miami es una ciudad súper costosa, pero generando $250,000 por año no me faltaba absolutamente nada a mí y a mi familia. Hoy por hoy no me hace más feliz o no vivo el sueño americano por manejar un Rolls Royce, manejar un Lamborghini o manejar un McLaren. Yo vivo el sueño americano desde que manejaba un carro de $30,000, de $40,000. Entonces, absolutamente todo es posible en este país, siempre y cuando, vuelvo y te repito, hagas las cosas de forma correcta, te apalanques a personas que ya tienen los resultados que tú quieres tener, simplemente sigas ese blueprint y, sin duda alguna, sin cuestionar, tener una buena intención. Me agrada cómo piensas. ¿Por qué decidiste escribir un libro? Mira, yo desde niño, antes de conectar con Dios de la forma, o antes de conocer a Dios de la forma que hoy por hoy lo conozco, yo le tenía mucho miedo a la muerte. Le tenía muchísimo miedo a la muerte. Hoy por hoy la acepto como parte de nuestro proceso espiritual. Entiendo que simplemente es una fase por la cual todos vamos a pasar, pero que somos seres eternos. Pero yo le tenía mucho miedo a la muerte. Y yo desde niño, a raíz de ese miedo, yo decía que quería escribir un libro para que en algún momento, cuando yo partiera, la gente no se olvidara de mí. Y eso es un pensamiento muy loco, porque es un pensamiento que viene directamente desde el miedo y, segundo, acompañado del ego, ¿no? Entonces, el punto en el que decido escribir un libro ya de adulto es cuando comprendí que mi crecimiento y lo que a mí me hacía feliz realmente era compartir mi conocimiento. Y decidí plasmar cuál fuese el level 1, porque el libro yo lo escribo y el libro lo finalizo en un punto donde ni siquiera había hecho mi primer millón. Emigrar a la Prosperidad se termina en el año 2021. Se finaliza el libro y yo había hecho en el 2021 $386,000 exactamente. Había rozado los 400,000,
Pero yo consideraba en ese momento, y al día de hoy lo sigo considerando, que era un logro súper importante, que estaba muy fuera del promedio 100%. de lo que es la población, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, y quise plasmarlo en esa guía paso a paso que va de mentalidad y finaliza con tal vez algo de ventas que había adquirido en mi crecimiento, que había adquirido en mi carrera, pero es un libro más que todo de desarrollo personal, de crecimiento de mentalidad para que cualquier persona con buen corazón, con buena intención que tome el libro, sepa cuál es ese paso a paso que yo recorrí, porque no es un copy-paste de otro libro, no es el pensamiento de otra persona, sino es mi historia de cómo yo logré hacerlo hasta ese punto que está allí. El dinero, veo como dices y comparto muchas cosas tuyas y siento que muchas cosas las dices o las respondes porque has transitado el camino. Y no todas las personas han transitado el mismo camino, como tú dices, son muy pocas personas, en realidad en porcentaje, las que tienen tu éxito. Entonces, es difícil a veces para las personas entender eso que tú dices, no, es que yo tenía ya la libertad financiera con los 20,000 y no tienes que tener 1,000,000 para tenerla, pero ¿por qué sucede eso? Quiero que seas como más explícito en el hecho de por qué vivías con esos 20,000, sentías que habías logrado el sueño americano y no con el millón, porque todo el mundo se lo lleva a que el sueño americano es que me volví millonario. Y es lo mismo, piensas mucho igual que yo en el hecho de que si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu definición de la palabra éxito? Mira, tener éxito es sentirte bien contigo mismo en todos los aspectos de la vida. Y el éxito es ahí donde venimos. Es subjetivo porque para yo sentirme bien en lo particular, no necesito manejar el carro que hoy manejo. ¿Por qué manejo entonces el carro que manejo? Porque tengo la oportunidad de experimentarlo. ¿Por qué uso el reloj que uso? Porque aparte de ser una inversión que me sigue generando dinero en la muñeca, tengo la oportunidad de experimentarlo. Pero yo pudiera ser feliz de la misma forma con este reloj o con el carro que manejo o sin este reloj y manejando cualquier otro carro. ¿A qué voy con esto? El éxito es una condición muy personal, pero es más espiritual que externo. Ahora, hay que cubrir necesidades, ¿cierto? Por eso es que yo digo que no puede existir éxito si las necesidades no están cubiertas. ¿Y con qué se cubren las necesidades? Se cubren con dinero. ¿Y para qué queremos dinero? Para también poder compartir y que nuestros seres queridos de alguna u otra forma no pasen trabajo. En este caso, yo no tengo hijos, pero tengo pareja y tengo padres. Y con $20,000 al mes que ganaba en ese momento, yo podía vivir en un buen apartamento, podía conducir un carro que no me iba a dejar tirado en la calle y podía comer cada día, y mi familia podía comer cada día lo que le provocara comer. Entonces, realmente, más allá de eso, ¿a qué podemos definir como felicidad? El hecho de tú poder tener cubiertas todas tus necesidades básicas e incluso cierto nivel de lujo, porque en ese momento manejaba un X6 del año, y aparte poder proveer a tus seres queridos. Ya lo que tú quieras sobre eso es codicia y ambición si lo necesitas para ser feliz. Porque quieres poseer cosas o estás buscando la felicidad en lo externo, en el lujo. Y vuelvo y te repito, el lujo no te va a dar felicidad, pero el que no entienda esto debe experimentar el lujo para poder darse cuenta que estoy seguro que a raíz de tu podcast, a raíz de los episodios que he visto, el contenido que he visto, tú te sentirías mañana igual sin ese reloj en la muñeca. Brother, la verdad me lo pongo porque lo tengo, pero no lo necesito. Totalmente, no lo necesitas. Simplemente a lo mejor te premiaste, a lo mejor es un trofeo. Yo cuando me levanto en la mañana y veo mi garaje, que tiene cerca de $1,000,000 en carros, yo simplemente veo trofeos. Me recuerda, trabajé esto para llegar aquí, me habla de este camino que recorrí, son trofeos, pero no me hacen feliz. Si yo mañana me paro y no los veo en el garaje, pero tengo a mi pareja al lado, tengo las necesidades de mi familia cubiertas, abro la nevera y tengo comida, créeme que voy a estar igual de feliz, igual de agradecido de lo que estoy hoy. Pero me genera intriga por qué la gente piensa, ¿qué te dice la gente cuando tú dices, me acabo de comprar este carro? ¿Cuál es tu sensación con el carro y cuál es la sensación que ves de la gente? Si te gusta postearlo en las redes y sé que lo haces, tu sensación no es lo que ve la gente afuera. Porque para ti es un trofeo más. ¿Te genera alguna felicidad comprarte un carro? ¿Te genera alguna felicidad comprarte otro reloj? ¿Te sientes más porque tienes 10 carros en el garaje? Mira, no es que me siento más.
soy más. ¿Por qué soy más? Porque la mayoría de las personas allá afuera no pueden. Pero ¿con qué intención lo hago? ¿O con qué intención lo posteo? Lo posteo no con la intención de simplemente restregarte en la cara que tengo algo que tú no tienes, sino que el carro o la compra viene acompañado del mensaje de cómo lo conseguí. Ahora, si tú vienes y te quieres apalancar a mis resultados y quieres tener un acercamiento muchísimo más grande, una proximidad muchísimo más grande, puedes venir a mi empresa y trabajar conmigo, en donde no te cobro por entrar a mi empresa, no te cobro por educarte, más bien te ayudo financieramente a que puedas estudiar y capacitarte y a proveerte todas las plataformas para que luego esa área de conocimiento puedas monetizarlo, al contrario de simplemente yo mostrarte y decirte, la fórmula del éxito es esta y esta y esta, si tú me pagas $100 o adquieres mi programa tal, vas a lograr conseguirlo. Y no, eso no va a pasar. Entonces, la gente lo va a ver desde el lado de la fe o lo va a ver desde el lado de la envidia. Sencillamente lo van a ver como un espejo. Si tú eres envidioso y eres una persona que tiene un mal corazón, te va a molestar. Si tú eres una persona que te alegras por los logros de los demás y que estás buscando crecimiento, te vas a inspirar. ¿En qué te vas a inspirar? En un joven común y corriente que llegó a este país con 2 maletas, al igual que muchas otras personas, que lavaba baños, botaba basura, era dishwasher y que simplemente por estudiar, capacitarse, no soltar el pie del acelerador, luego de la cantidad de años que he recorrido, porque mi camino no empieza acá, mi camino empieza desde que trabajaba en Venezuela. O sea, al sol de hoy, son más de 16 años emprendiendo, son más de 16 años intentándolo. Y lo que no es común es que la gente comparta su conocimiento, lo que no es común es que te den la llave de cómo lo hicimos. Entonces yo estoy consciente que al no ser común, al yo exponerlo, hay gente que lo va a malinterpretar, hay gente que me va a llamar vendehumo, hay gente que va a decir que es una mentira, hay gente que va a decir que es una estafa. Piensa en lo que les dé la gana. Si 7 millones de personas piensan que es una estafa, pero 2 personas les puedo dar fe y gracias a esa fe logro cambiar su realidad, mi propósito está cumplido. Wow. Hablas de los carros. ¿Qué carros tienes en tu garaje? Mira, actualmente el garaje tiene un McLaren 720S, tiene una Rolls Royce Cullinan, tenemos un Lamborghini Urus y mi mujer también tiene un Jeep de la Barbie, que es su daily car que le encanta, un Jeep rosado espectacular. Eso es lo que hoy hay en el garaje, a lo mejor la semana que viene hay uno menos, a lo mejor hay uno más, porque es parte de las diligencias que estoy haciendo ahorita aquí en Miami. Wow, qué éxito. Si tuvieses que darle alguna estrategia o consejo pragmáticamente y puntual a todos esos inmigrantes que están allá afuera viendo todo tan cuesta arriba. Creo que sé cuáles van a ser tu respuesta, pero me gustaría que se las dijeras a ellos directamente. ¿Qué camino le darías? ¿Qué estrategia o qué consejo? Mira, independientemente en el país donde estés migrando a los Estados Unidos, estés migrando a cualquier país de Europa, hay que educarse. Hay que educarse. Y para tú poder educarte con una buena intención y poder no garantizar, sino que en mayor probabilidad puedas tener algún tipo de resultados, debes identificar cuál es tu pasión y qué te hace feliz. Por darte un ejemplo, si tú estás migrando y a ti te encantaba cocinar y te encanta estar metido en la cocina y eres fanático de atender a la gente y poder hacerles una receta que viste en YouTube, busca un curso de cocina, busca hacerte un chef, busca hacerte el mejor en ese sector. No simplemente te vayas a vender paneles solares o te vayas a vender seguros porque te dijeron que eso daba dinero, porque ahí estás persiguiendo el dinero y no te estás enfocando en la buena intención que aparte de eso te va a hacer feliz. Es lo que ocurre mucho en mi industria. Viene muchísima gente acá que no tienen una buena intención y que realmente no les apasiona ayudar persiguiendo el dinero y basado en eso no tienen resultados. Entonces yo lo resumo en que ubiques cuál es ese área de sabiduría que te hace feliz, que quieres desarrollar, trabajes muchísimo en un trabajo tradicional. Si tienes que doblar para poder hacer el dinero suficiente para poder pagar y volverte un experto en tu sector, hazlo. Segundo, busca una referencia como tal y acercarte a una persona que está alineada con tus valores y que aparte tiene los resultados que tú quieres tener. Accede a ella a través de mentorías, accede a ella a través de trabajar de su mano, busca la forma que tengas que buscar para poder aproximarte lo máximo posible a esa persona. Y tercero, desaprende para poder aprender. Mira, para poder nacer o para poder renacer, primero hay que morir. Para poder volver a construir,
hay que destruir. Es como que si quieres hacer un edificio nuevo encima de un edificio viejo. No se puede. Primero hay que demoler la obra, limpiar el terreno y crear ahora ese edificio nuevo. Entonces, tal vez debes olvidarte del TBT, enterrar ese antiguo yo que hoy no tiene los resultados que quieres tener y que no estás en la posición que quieres estar única y exclusivamente por tus decisiones del pasado. Así que date la oportunidad de nacer de nuevo, de dejarte guiar y créeme que el camino va a ser un poquito más agradable porque siempre va a tener dificultades, siempre te vas a encontrar con contratiempos, pero si desarrollas esta mentalidad y sigues estos consejos, seguramente tu curva de crecimiento de aprendizaje va a ser un poquito más corta. Si eres desconfiado es porque provocas desconfianza. Explícame eso. Si eres desconfiado es porque tú eres una persona que falla. A mí, si hoy tú me dices algo, yo te creo. Cualquier cosa que tú me digas, yo no te voy a cuestionar. ¿Y por qué no te voy a cuestionar? Porque yo no miento. Entonces, ¿por qué yo voy a pensar que tú eres un mentiroso? Cada ladrón juzga por su condición. Si tú me dices a mí, mira, Sergio, yo tengo 7 millones de dólares en la cuenta, tú no tienes que mostrármelo. Yo te voy a creer. ¿Por qué? Porque yo digo la verdad. Claro. Ahora, luego, si se destapa tu mentira, obviamente eres una persona que ya ante mis ojos ya voy a desconfiar de ti por una razón. Pero siempre y cuando tú a mí no me des indicios y me digas lo que me digas, yo te voy a creer. Entonces, las personas que son desconfiadas, las personas que son inseguras, están jugando por su condición. Al final es la ley del espejo y esto es universal. Están jugando por su condición y de esa forma catalogan. Tú me ves de la forma como tú eres. Si hoy para ti yo soy un arrogante, es porque tú eres un arrogante. Si hoy para mí este mensaje a ti te llegó de una forma educativa, es porque tú eres una persona que vibra en amor, que comprende la verdad y que también está dispuesta a educar luego de haber aprendido. ¿Dónde consiguen las personas tu libro? En Amazon, mi libro está en Amazon, se llama Emigrar a la Prosperidad. Cuesta menos de lo que cuesta un almuerzo hoy en la calle y aparte es una obra benéfica. Yo lo declaré que todos los primeros 2 años de ventas del libro, el 100% de las ganancias iban a ir destinados a una fundación en mi país. Así que si no solamente quieren aprender un poco del camino que yo recorrí, tener un testimonio, vuelvo y repito, ese no es el único camino, simplemente ha sido el mío, y saber que están haciendo una obra benéfica por menos de lo que cuesta un almuerzo lo pueden encontrar en Amazon. ¿Y cuándo viene el segundo libro ahora, después de todos esos años que han pasado y Mira, superada la barrera del millón y todo lo demás? Correcto. Este año quiero comenzarlo, no quiero dar fecha porque no estoy persiguiendo, sino simplemente quiero que fluya. Me pasó algo con Emigrar a la Prosperidad, que estaba listo desde un par de años antes de lanzarlo y sí siento que dejó un vacío, sí siento que hay una parte de la historia muy grande la cual contar, por eso viene este libro ahora, pero sin fecha. Solamente puedo decir que no van a pasar 2 años más para que salga, pero me gusta trabajar bien mis cosas. Me gusta que en verdad lo que esté allí me haga sentir orgulloso y que luego no diga, es que lo hice por hacerlo, sino que cuando ya está el material, cuando ya lo hemos impreso, sentir que dejé piel, alma y corazón allí. Las personas que nos están viendo, que quieran conectar contigo, que te quieran preguntar, creo que por lo que entiendo eres como que muy humilde de tratar de guiar a todas esas personas que están en ciertos procesos, todo lo que comentaste de esos servicios que ofreces, de qué manera pueden contactarte, sea para que los eduques, para que empiecen quizás a trabajar contigo. O sea, eso me parece genial de que una persona como las que conocemos en sus emprendimientos del carro y dejen de trabajar y nadie les pague, yo creo que eso es un must que debería tener todo el mundo. O sea, todo el mundo debería tener un seguro de esos. ¿Cómo hacen para contactarse, comunicarse? Mira, mis redes sociales, Carta7, mi canal de YouTube donde todo lo que sé, no me guardo nada y lo comparto de forma gratuita, Sergio Carta TV. Ahí eso le va a llevar al enlace totalmente de la página web de mi empresa, de los sitios web, de las redes sociales de mi empresa. Ahí van a poder ver no solamente lo que yo he hecho, sino el testimonio de cientos de personas que gracias a Dios viven en todo el territorio nacional, en todos los Estados Unidos y hacer un seguimiento de su carrera, de qué es lo que han hecho y si se sienten identificados, y vuelvo y repito, tienen buen corazón y son personas disciplinadas, responsables, comprometidas, dispuestas a desaprender para poder aprender, en Carta Business Group van a encontrar una familia y un equipo en el cual puedan apalancarse para alcanzar sus resultados. Bueno, mi gente, ya lo escucharon. Si tienen un corazón bien grande, contacten a este señor. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias brother. a ti por la invitación. Gracias. Una de las cosas que más valoro es el tiempo que nos dedican las personas. He aprendido mucho hoy de ti.
son una de las cosas más importantes por las que está este podcast. Espero que ustedes también hayan aprendido y no dejen de contactar al Señor, que sigan los éxitos Igualmente. y te felicito. Muchas gracias.